están nuestros invitados estrella, la popular Sara Sara y el profesor Carlos Zamora. Los dejamos con la entrevista, que es el plato fuerte de esta noche. Adelante, Sarita. Bienvenidos a todos a la entrevista de nuestro querido doctor Carlos Zamora. Él es terapeuta, bueno, está de más presentarlo, muchos de ustedes ya lo conocen, ha venido a Lima algunas veces, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Él es instructor internacional, investigador, parte del Centro de Investigación y Estudios Bioenergéticos CIEP de Chile y creador de la técnica del resecado, que hoy día va a estar con nosotros no solamente para absolver todas las preguntas que ustedes tienen como terapeutas, sino también para conocer un poco más de su método y para que nos haga un adelanto del extraordinario curso que nos va a brindar en agosto, el 2, 3 y 4 de agosto, que va a estar con nosotros por acá por Lima, en donde vamos a poder conocer más de esta técnica que garantiza una sanación más rápida, en menos tiempo y más efectiva. Carlos Zamora, bienvenido. Ah, estás con el micrófono apagado. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, Ah, excelente. un segundo, un segundo. Creo que estamos viendo a todos. Se puede poner en speaker. Ah, ya, ya, Entonces ya. así podemos ver a Orador. Carlos en su intervención. Ah, Les aló, ¿me pedimos escuchan que ahora? tengan su... Sí, fuerte y claro. Ya, perfecto, Muy bien, perfecto. Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos partiendo un poquito antes en realidad, ¿ah? Sí, sí, 6 minutos antes. Sí, llegamos unos minutitos antes. Sucede que yo me conecté antes porque estoy con un problema con el tema de mi micrófono. Sí, estás teniendo retorno. Sí, estoy con una especie de retorno. A ver, voy a ver si lo puedo solucionar. En todo caso, usar solamente el del celular, cosa que así no tienes el retorno de la computadora y nos dejas la imagen de la computadora. De hecho, todos los presentes seguramente van a tener algunas preguntas que hacer acerca de este método tan interesante del resecado. Como biomagnetistas y terapeutas, todos están a la expectativa de la exposición de Carlos Zamora el día de hoy. Eh, Hay varias cosas que nos interesan. El método del resecado, tecnologías mentales también. Ya, Muy bien. Les voy a pedir a los participantes que puedan escribir ahora también sus sí. preguntas y las vayan mandando al chat para podérselas acercar a Carlos Zamora. Pero antes que todo, Sí, una de claro. las cosas importantes y bastante gratas es conocer a nuestro expositor. Entonces, Carlos, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos, hiciste tus estudios en Santiago de Chile, empiezas muy temprano, a los 16 años, a interesarte por todo lo que son las terapias holísticas, sobre todo el biomagnetismo, Sí, en el que participas también con Gois. ¿Cómo sí, así mira, empieza tu a camino? ver, en realidad a los 16 años yo tuve una depresión endógena. Eso es lo que tuve yo. A los 16 años. Y eso a mí me motivó a buscar la sanación de ese problema, ¿ya? Entonces, en realidad, no es que yo haya entrado a los 16 años a estudiar biomagnetismo, no. Tuve un problema relacionado a una depresión muy, muy intensa. Eso me obligó a buscar la sanación porque yo en ese momento tenía dos posibilidades: o me moría o encontraba la solución, porque no iba a vivir 16 años más de mi vida en esas condiciones. Gracias a Dios, dándole muchas vueltas y estudiando muchas cosas relacionadas con la mente, con la fenomenología de la mente, llegué, después de muchos años, me costó mucho tiempo encontrar la solución, pero yo creo que como a eso de los 23 años ya había solucionado mi problema.
Eh, Son siete pese a que años de los 16 a los 23. ¿Cómo hiciste para manejar el tema mientras descubrías un poco cómo manejarlo? lo que sucede es que el impulso para la búsqueda era justamente el dolor, era el dolor. O sea, yo personalmente creo que el dolor que uno experimenta en la vida es el motor de búsqueda para generar un cambio. Siempre es un motor de búsqueda, siempre es un motor de impulsión. Entonces, en la medida que yo iba consiguiendo algunos logros, lógico, eh, todo esto observaba y me daba cuenta que iba por buen camino. ¿Ya? Entonces, pero fue mucho tiempo el que me demoró en deshacerme el problema. Sin embargo, llegó un punto en que la problemática desapareció. Esa fue mi primera enfermedad incurable que yo logré hacer desaparecer en mí, porque en realidad he tenido muchas cosas, no solamente eso fue con lo que yo empecé. Pero he tenido muchos tipos de enfermedades, entre comillas, incurables. Entre ellas también tuve el vitiligo, ¿ya? El vitiligo también fue parte de este problema. Entonces, bueno, eh, eso fue cuando estudiaba todo lo que era el fenómeno de la mente y el magnetismo mental. Luego, en el tiempo, yo hice mis estudios de forma normal, estudié una carrera normal. De hecho, yo personalmente no tengo nada que ver con la sanación, con la salud en cuanto a mis estudios formales. Yo soy del área de negocios, imagínate, un área totalmente distinta. Toda mi vida fue estadísticas, números, resultados, alcanzar metas, ¿verdad? Etcétera. Estaba a cargo de un grupo de gente en una universidad, imagínate, hasta el año 2006. Bueno, en ese tiempo yo trabajaba de forma normal, en un trabajo normal, ¿verdad? Adicionalmente tenía este tipo de investigaciones del fenómeno de la mente, entonces era como muy dual mi vida, por un lado muy numérica y por el otro muy asociado a los fenómenos mentales. Y el 2006 estudié biomagnetismo con el doctor Boyce, me sorprendió mucho, 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 mucho. Sin embargo, ¿por qué me sorprendió más? Porque yo noté que había una conexión entre el magnetismo mental que estaba estudiando y el biomagnetismo que me estaban planteando. Entonces, esa conexión que a mí me sorprendió mucho, la verdad es que me apasionó. Después de un Tú tiempo yo me retiré de esa universidad y me dediqué solamente a estas cosas locas. comienzas en el 2008 con la investigación que concluyes en el 2011. Me imagino que ahí Exactamente. nace la técnica del resacado. Ahora, tu Sí, parte de negocios de alguna manera también debe haberte favorecido en la cuestión de las investigaciones, etcétera, para manejar sí, estadísticas, mirar los sí. casos. Exacto. Mira, yo creo que todo lo que vive uno es por algo. Eh, tiene que suceder las cosas tienen que suceder como tienen que suceder. Entonces yo personalmente creo, efectivamente, que el hecho de haber estudiado algo con números y con la consecución de un fenómeno de eficiencia, o sea, la búsqueda de la eficiencia, que era mi lema, eso a mí prácticamente me obligó a generar una investigación para ver cómo hacíamos más eficientes las terapias alternativas. O sea, mi trabajo normal era conseguir eficiencia en la universidad, en esa universidad. ¿Me explico? ¿Cómo hacíamos más eficientes los procesos? Entonces yo llevé todo eso a la terapia complementaria. ¿Cómo hacíamos más eficientes el procedimiento terapéutico? ¿Cómo lográbamos mejor resultado y en el menor de los tiempos? Esa fue la máxima y con eso se hizo la investigación, ¿verdad? Del año 2008, se terminó el 2011 y surgió un procedimiento muy interesante llamado método resecado, que lo que busca digamos, que lo que busca es sanar efectivamente a una persona que está enferma en el menor de los tiempos y con la menor cantidad de recursos, ¿verdad? Siempre buscando la eficiencia. Y luego de eso ya nacieron otras cosas, como el rastreo mental, ¿verdad? Y otras tecnologías mentales. Correcto. Carlos,
En tu camino hacia desarrollar la investigación y luego de concluir, ¿nos puedes dar, por favor, una visión comparativa de cuánto es que se demoraba este paralelo del método de resecado con lo que tú puedas haber logrado en tu camino de sanación? Bueno, mira, sí sucede que en las terapias complementarias, lo primero que yo notaba era de que, sobre todo en terapias como por ejemplo el Reiki, como por ejemplo, no sé, las flores de Bach, u otras técnicas más energéticas en realidad, es que lo primero es que el operador de la técnica tiene poco y nada de control sobre los resultados que sucedan más bien de forma inmediata, porque los resultados pueden llegar, pero pueden llegar a mediano o a largo plazo incluso. Entonces, el operador no sabe en realidad cuándo va a suceder. Entonces, una vez que el biomagnetismo llega, sucede un cambio bien sustancial en ese sentido. El operador, entre comillas, ya toma más control sobre el resultado que viene en el paciente. Es capaz incluso de decir en 2, 3 sesiones, o sea, es capaz de aventurarse y decirle al paciente, mire, en 2, 3 sesiones yo creo que podemos tener resultados. Sin embargo, cuando nosotros accedemos a método resecado, el operador de método resecado ya puede en su mente estar pensando que entre la primera a lo más la segunda sesión el resultado va a venir. ¿Ya? Entonces, lo primero es que el operador en este tipo de técnica sabe que puede aventurarse y tener los tiempos, digamos, más controlados porque sabe de los resultados que van a venir. Ahora, en cuanto al desarrollo de la técnica, en cuanto demora el procedimiento de ejecutar método resecado es cortísimo, solo dura 14 segundos, ¿ya? Quizás lo que más puede demorar es en averiguar qué cosas tiene el paciente, porque definitivamente yo también tengo que hacer un diagnóstico o tengo que realizar una especie de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, a ver, método resecado es una especie de plataforma donde yo voy a sumar cosas ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínate que yo y tú somos reikistas, entonces encontramos que los chakras de nuestro paciente están desequilibrados. Bueno, yo tomo esos chakras y los llevo a método resecado. Y en método resecado, como si fuera una plataforma, voy a poner todo lo que yo encuentre en desequilibrio. Adicionalmente, yo soy terapeuta de medicina china y encuentro algunos meridianos en desequilibrio. Tomo esos meridianos, los llevo a esta plataforma, ¿verdad? Y los impacto junto con los chakras. Pero adicionalmente, imagínate que yo soy terapeuta de biomagnetismo. Tomo esos pares de biomagnetismo, ¿verdad? Y los llevo a esta plataforma llamada método Rosecao y los impacto junto con los meridianos, con los chakras, a lo mejor con arqueas, si tú conoces, a lo mejor con emociones. Por ejemplo, imagínate que eres terapeuta del código de la emoción, o a lo mejor con, no sé, con algunas cosas que tú puedas sacar de método Yuen, o con nombres de patógenos, etcétera. Entonces, Resecado es una plataforma que te permite contener muchos tipos de desequilibrio de acuerdo a los conocimientos que tú tengas. Todo eso que tú incorporaste ahí, todos esos desequilibrios, los vamos a hacer desaparecer en 10 segundos, así de rápido, en 10 segundos. Todos juntos, de una sola vez. No necesitas trabajar que Reiki primero, que código de la emoción después, o que arqueas posteriormente, o después trabajar biomagnetismo. Podríamos estar impactando todo junto de una sola vez y conseguir un trabajo más eficiente en menor tiempo. El terapeuta se cansa menos, se desgasta menos, ocupa menos recursos y los resultados llegan mucho antes. Por eso yo te digo que este procedimiento está planteado a conseguir la eficiencia energética, tanto del operador como en el caso del paciente, el resultado. ¿Todo procedimiento tiene algún tipo de plataforma o tiene algún tipo de origen? O sea, digamos, alguna tabla, algún tipo de herramienta extra, aparte de nuestra propia intuición o del propio método, ¿no?
¿Cómo es que se manifiesta o cómo hacemos presente, a través de qué herramientas, el método de resecado? A ver, tanto método resecado como todas las tecnologías mentales que nosotros trabajamos, la herramienta principal que tiene es la mente, ¿ya? Nosotros partimos de la base que nuestra vida no es un fenómeno como el que nosotros creemos que es, sino que principalmente es un fenómeno mental. Entonces, desde ese punto de vista, primero diríamos que la herramienta clave de nosotros en este procedimiento siempre es la mente. ¿Ok? Eso es lo primero. Decir que es lo primero, la mente. Hay Entonces, una cosa una que quería vez... preguntarte también, Carlos, acerca ¿Ok? de que tú estás poniendo acá, este método de reciclado y también eh, tecnologías mentales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre técnicas y tecnologías mentales? A ver, lo que pasa es que tecnología es justamente la técnica llevada a la práctica, nada más que eso. Técnica y tecnologías tienen la misma raíz. La técnica da origen a la tecnología, ¿ya? Entonces, una tecnología no necesariamente es algo sofisticado con botoncitos con números, con perillas. No, 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 no. Tecnología puede ser, por ejemplo, no sé, un primitivo, un hombre de las cavernas, si desarrolla y si ocupan una lanza, por ejemplo, y en esa lanza ahora le pone una piedra en la punta con filo, eso ya, eso se transforma en una tecnología. ¿Por qué? Porque a través de una técnica crea una herramienta. ¿Ya? Él desarrolla una técnica y esa técnica da paso a una nueva tecnología para ese momento. Entonces, nos veamos como que tecnología es algo tremendamente sofisticado. No, sino que es el desarrollo de la técnica, nada más que eso. ¿Ya? La Y preparación en del este, terapeuta, Carlos. Cuando ¿sí? tú vas a encontrarte con el paciente y vas a hacer el método del resecado, que es un método efectivo, que es bastante rápido, que nos ayuda a impactar, digamos, varios desequilibrios o varios bloqueos. ¿Tú qué tipo de preparación tienes tú personalmente como terapeuta? Mira, la verdad es que personalmente, yo no tengo ningún tipo de preparación especial. No es que, no sé, no es que tenga que tener algún tipo de ritualidad especial o algún tipo de preparación espiritual, por ejemplo, o algún tipo de mentalización o algún tipo de mantra o mudra, absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Y por qué no es necesario? No es necesaria la ritualidad. Aunque, ojo, si la persona, por ejemplo, tiene la costumbre de, antes de hacer un tipo de terapia, hacer alguna oración a Dios, ¿verdad? Como parte de su preparación, ningún problema, ¿ya? Ningún problema. Lo que yo estoy intentando decir es que uno puede hacer este tipo de procedimientos sin necesidad de recurrir a algún procedimiento especial, ¿ya? Solo, solo porque el operador de la técnica nada más que realiza su propio protocolo de trabajo. Su protocolo de trabajo. Espérenme un poquito. Entonces, debemos suponer que eso es suficiente. María Almenara está haciendo una pregunta, ¿no? En realidad, no sé si es una pregunta, pero dice que para impactar hay que hacer de todas maneras un rastreo. Eh, en un principio, en un principio sí. Disculpa, Sara, me están Sí. pidiendo si pueden compartir parece que en Facebook, ¿no? No sé si podrán en Facebook, porque José Luis quiere compartir, digamos, esta grabación a su gente Oh, también en Facebook. No sé si Hola lo podrán hacer. Carlos, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ahí José está José Luis. Luis. Qué gusto, Sara Sara, un gusto conocerte, Sara Sara. Igualmente, José Luis. Mucho gusto, Veo por encantado. aquí un gran grupo de amigos, colegas, alumnos también de mi escuela y alumnos de otra escuela también. Y qué bueno que se integren, porque yo soy una de las personas que dice que hay mucho conocimiento, hay muchas escuelas y de todo hay que aprender.
a Carlos Zamora, un gran amigo, soy amigo de la familia, de Charlón, su esposa. Lo conozco a él del año 2012, con la técnica del resecado. Le dije, a ver, convénceme, Carlos, ¿qué significa resecado de patógenos? Para mí era algo que no conocía la palabra resecado. Yo era terapeuta de biomagnetismo, el tradicional, en el cual ya hemos salido, digamos, al campo, a la rama, que ya no es rama, es un tronco, era el resecado. Así fue que la primera vez que trajimos a Carlos Zamora al Perú fue en abril 2013 y para mí es un Así es. gusto, no me equivoqué realmente. Ha venido a Perú entre 8 a 10 veces y aquí de Perú Sí. salió a España, a Estados Unidos, a México. Yo recuerdo mucho que le dije, Carlitos, te vas a México a la Boca del Lobo, porque de ahí salen todos de los Porque ahí está el biomagnetistas, biomagnetismo. ¿no? Claro, está Exactamente. Isaac Gois, Exactamente. está recuerda Carlitos la primera vez que vino su organizadora Nancy. de Voice, estuvo por acá en Lima y nos pidió por favor Ah, que sí, sí. no, sí, que Que no no digamos hablara, nada, que que no ella dijera. había venido porque si no iba en contra de su maestro, del cual todos conocemos, el autor Isaac Voice. Claro. La Entonces, gente Carlitos de ha sido Goiz estaba pues, estudiando, claro, la gente de Goiz sí, estaba estudiando esto ah, y pedían que por sí, favor no dijéramos nada. claro, sí. No voy a mencionar su nombre tampoco porque es una gran amiga, en lo cual aprecio, tengo mucho contacto Sí. con ella en México. Y qué gusto que Gracias, José eh, Luis. vengas nuevamente al Perú Sí, claro. y estoy escuchando tu posición que estás trayendo nuevas herramientas. No solamente recuerda tú que hubo el resecado patógenos y la terapia, digamos, mental, el rastreo Sí, mental. Estás trayendo nuevas tecnologías en la cual ya me imagino sí, cómo ir a hacer esto, ¿no? Me imagino cómo hacer. Un gusto, adelante, sí, exactamente. continúa. Exactamente. Quiero explicar ahora la diferencia de cuando nos vimos nosotros, era que yo no explicaba tanto la introducción a la fenomenología mental, pero ahora lo intento explicar más para que la gente entienda algunas tecnologías más y adicionalmente quiera hacer investigación. Esa es la idea, que la gente también quiera participar de investigación. Bueno, José Luis, gracias por tu palabra. Muchas gracias. Hablando de la investigación, Carlos, estaba viendo en tu página, ¿no? Que hay dos cosas interesantes, ¿no? Tú hablas del resecado como si fuera, bueno, la metodología para arrancar malezas, pones tú en la página, ¿no? Sí, Parece exacto. una Eso es. analogía bastante, una metáfora excelente, ¿no? Sí, Y exacto. sí, Lo que y sucede es que lo que nosotros entendemos por estas anomalías, ¿ya? Es que se comportan igual como si fueran plantitas o malezas. Entonces, por ejemplo, si imagínate un terapeuta de biomagnetismo, quiere equilibrar una anomalía, va a recurrir a su procedimiento, pero el terapeuta de biomagnetismo corta la maleza, pero no saca en profundidad las raíces. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el terapeuta, bueno, si hay terapeutas aquí escuchando, me van a entender, vuelve a brotar y en la siguiente sesión tú lo vuelves a revisar y puede ser que el problema vuelva a aparecer y vuelva a aparecer y vuelva a aparecer. Y esto sucede muchas veces, muchas veces. Entonces, lo que busca hacer método resecado es erradicar de raíz una serie o desarraigar, mejor dicho, totalmente el problema, para que no vuelvan a aparecer, para que ¿correcto? no vuelvan a aparecer estas ramitas, estas Y ramificaciones. necesitaríamos cuántas sesiones para que no vuelvan a aparecer, una sola. Bueno, mira, siempre va a depender, todo depende del caso, todo depende del caso. ¿Por qué? Porque si tú haces bien el trabajo, esta maleza se seca en la primera sesión, se seca en la primera sesión. Sin embargo, imagínate que tú tienes varias malezas que han aparecido ahí. Entonces, en la primera sesión las trabajas, ¿verdad? Pero resulta que algunas de ellas te mostraron bien toda la profundidad y sacaste todas las malezas. Pero hay algunas, poquitas, que no te mostraron toda la profundidad, entonces no se alcanzan a secar.
¿Cuándo te vas a dar tú cuenta de eso? En la segunda sesión. Entonces, en la segunda sesión, tú ves, tú ves que lo que sobrevivió en la primera sesión, tú lo ajustas y desaparece. ¿Te fijas? Por eso yo digo que entre la primera y la segunda sesión los resultados debieran ser evidentes para ti. Sin embargo, podría ser que en la segunda sesión tú recién observas puntos que no habías visto en la primera sesión. Los impactas. Puede ser que de ellos desaparezca el 50% o más. Y el otro poquito que queda, ¿cuándo vas a saber tú? En la tercera sesión. Entonces, definitivamente, aunque las cosas podrían desaparecer en una sesión, como el cuerpo no te muestra todo de una sola vez, podría mostrarte en la segunda vez. Eso te obliga a llegar a una tercera sesión. Porque en la tercera sesión recién vas a saber lo que hiciste, el resultado de tu trabajo de la segunda sesión. ¿Me explico? Pero mira, hecho bien el trabajo, la persona se sana rápido. Yo te contaba de que una influenza, en mi caso, me he demorado, ¿cuánto? 2 horas y media en quitarme la fiebre y toda la problemática. ¿Ya? Dame un segundo. Recuerden, amigos, que pueden hacer sus preguntas vía el chat de este Zoom. Yo voy a estar atenta al chat para poder acercarle a Carlos las preguntas de todos ustedes. Entre Mira, por ellas, ejemplo, sí, adelante, Carlos. disculpa. No, termina por favor de decir lo que quieres decir. No, es que ya la próxima era una pregunta. Yo estoy intrigadísima Ah, con ya, el inconsciente ya. colectivo. O sea, todos los terapeutas Sí, sabemos que hay una parte que funciona, sí. tiene que ver con el inconsciente colectivo. Pero acá hay un enfoque que tú le das al inconsciente Hay un colectivo. Por enfoque. favor, cuéntanos cómo es que tú estás Sí. enfocando esta temática. A ver, mira, nosotros, como te dije, como te comentaba en un principio, nosotros llegamos a método reciclado, llegamos a rastreo mental y llegamos a las tecnologías mentales de sanación porque partimos de la base de que la vida es una experiencia mental, no es una experiencia física como nosotros creemos que es. Entonces, esto que nosotros tenemos en nuestro entorno aparente es en apariencia lo que nosotros vemos. Sin embargo, lo que nosotros estamos evidenciando es una experiencia mental. Al, al momento del operador, del terapeuta, eh, reflexionar sobre eso, inmediatamente se da cuenta de que el rastreo mental es una realidad y de que el método resecado funciona porque no es que nosotros estemos desconectados de algo, no, porque tanto tú, yo y todos los terapeutas que estamos aquí somos parte de la misma mente colectiva, con la diferencia en que, aunque somos parte de la misma mente colectiva, tenemos una especie de mente individualizada, o sea, una especie de huevo o de perímetro individualizado dentro de esta mente colectiva. Mira, te voy a poner un ejemplo, ya a riesgo que me consideren un poco loco, pero voy a poner un ejemplo interesante. Mira, lo que nosotros observamos a nuestro alrededor, este ejemplo yo siempre lo comento en mis cursos. Imagínate que, ok, yo estoy viendo aquí, tengo en mis manos un frasquito de un aceite esencial. Entonces yo digo, este frasquito está fuera de mí, ¿verdad? Entonces tú como Sara dirías, ah, sí, Carlos en su mano tiene un frasquito, pero eso está allá y yo estoy acá, diría Sara. Entonces, claro, uno tiende a pensar de que nosotros observamos y experimentamos las cosas fuera de nosotros, pero eso es una ilusión, eso no es así. Entonces tú me vas a decir, pero a ver, Carlos, por favor, explícate un poco más. No te entiendo lo que me quieres decir, no entiendo nada en realidad. Entonces yo te digo, mira, sucede lo siguiente. Sucede que esto que está en mis manos, yo lo estoy captando, ¿verdad?
pero lo estoy captando no como yo creo que lo estoy captando. Esto que está aquí, esto que estoy observando, llega a mí a través de los cinco sentidos, ¿verdad? Por lo tanto, a través de mi vista está teniendo una impresión de esto, ¿verdad? A través de mi tacto, yo estoy teniendo otra impresión del objeto, ¿verdad? A través de mi olfato, yo también lo estoy captando, a través de mi oído, de mi gusto, ¿verdad? De los cinco sentidos. Entonces yo puedo decir a través de los cinco sentidos que esto es real. Pero ojo, ojo, los cinco sentidos, la vista, el tacto, están, la vista capta y la información que capta viaja como un impulso eléctrico y ese impulso eléctrico lleva a tu cerebro. El tacto, tú lo que sientes, viaja como un impulso eléctrico y eso llega a tu cerebro. La vista, el olfato, como un impulso eléctrico, llega al cerebro. El gusto, como un impulso eléctrico, llega al cerebro. Y ese impulso bioeléctrico que llega al cerebro es información. Y esa información cuando llega aquí adentro, aquí, aquí adentro, en este computador, en este ordenador que está aquí adentro, aparece la forma. La forma no existe fuera de nosotros. La forma solo existe dentro de nosotros. Entonces, esto que aparentemente yo estoy viendo fuera de mí, no existe fuera de mí. Esto existe solo en mi mente. Y la conversación que estamos teniendo nosotros dos y con toda la gente que está ahí, existe sí, pero existe solo en la mente. No existe fuera de nosotros. No existe tal cosa como el mundo exterior. No existe. Eso ya lo han hablado muchas veces. Los antiguos, sobre todo en la India, por ejemplo, a eso se le llama el maya, que es la ilusión de la materia. Eso se llama la ilusión de la materia. Y esto que te estoy hablando, que no es fácil comprenderlo de buenas a primeras, tiene que ver con el primer principio del hermetismo. El primer principio del hermetismo, para los que se lo saben, recuerden cuál es. El primer principio es el mentalismo, ¿verdad? ¿Y qué dice el primer principio, el mentalismo? ¿Qué dice? El universo es mental. El todo es mente, no es materia. Aquí está claramente sucediendo el primer principio del hermetismo. El universo es mental. Esto que yo tengo aquí en mis manos está sucediendo, sí, pero está sucediendo en mi mente. Yo existo, sí, pero solo existo en tu mente. No existo fuera de ti. ¿Y tú existes? Sí, claro que sí, pero existes en mi mente, dentro de mí. Por lo tanto, diríamos que no existe tal cosa como el mundo exterior. Y si el mundo exterior no existe, entonces el rastreo mental es una realidad, porque todo rastreo siempre es mental. Todo rastreo es mental. Toda información es mental. Toda acción que yo vaya a hacer es mental. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el problema de la vida no es físico, el problema de la vida es mental. Y si el problema es mental, la solución también es mental. ¿Te fijas? Entonces, si tenemos un problema que es mental y que genera la enfermedad, entonces vamos a utilizar una herramienta mental para retornar la enfermedad al cuerpo, o sea, retornar la salud al cuerpo. ¿Dónde No sé si quedaría me alcancé. entonces la parte integrativa, la parte holística? ¿No? O sea, de que no solamente somos una mente, sino también un cuerpo, que somos emociones, que las emociones atrapadas podrían generar un cambio, a veces sin darnos cuenta, porque hay emociones que nosotros mantenemos mucho tiempo y estas Sí, claro. somatizan. Entonces, ¿dónde quedaría esto? O Lo estamos que sucede hablando es de que que, esta parte mental funciona solamente Estimada en el enfoque Sara, el Sarita, enfoque Sarita, del terapeuta. Sarita, Sarita, Sí. te quiero interrumpir. Carlos, José Luis, estimada sí, a ver, Sarita, te quiero interrumpir, por Adelante. favor, mil disculpas.
Carlos está compartiendo una información nueva para todos los alumnos, informaciones anteriores y nuevos terapeutas. Sarita, me gustaría que compartas esta entrevista en tu Facebook para que de ahí poder compartir a los demás Facebook que tenemos. Pues ya se hace mucho más globalizado, digamos, la información que nos está dando Carlos. Si fuera posible, Sarita, por favor. Gracias, mil disculpas. Bueno, El entonces, link está ¿cómo? puesto en las páginas, sí. Y el video se va a poder compartir. De hecho, la gente que entra, estamos por Zoom, ¿no? Entonces, el video que se está grabando, ¿no, doctora Herminia? Va a quedar y lo van a subir también para poder tener este video y poderlo compartir todos nosotros en nuestras redes. Mientras tanto, lo que se ha compartido es el link, pero ahorita el video per se no se puede compartir, ¿no? Sino se va a poder compartir luego. Lo que sí, José lo Luis, que pueden la- hacer todos los interesados, ¿no? Incluso José Luis, es pasar el link, como lo hemos pasado también, en cada una de nuestras páginas, cosa que así la gente puede ingresar y ser parte también de esta interesante entrevista. sí, después podemos subir la grabación a Facebook, no hay problema. Herminia después nos facilitará la grabación, ¿verdad? En la Sí, grabación. sí, la ingeniera Lorena va a preparar rapidísimo para mañana, ya está lista y la empezamos a difundir en todas las redes. Excelente, nos estamos tirando la Perfecto. pelota. Muy Bien, a bien. ver, Carlos, yo quiero leerte un poquito lo que está preguntando la gente y lo que está diciendo la gente, ¿no? ya. Alexander López dice que si se puede hacer una prueba ahora en vivo. Primero te voy a decir las preguntas que tenemos acá en el chat. Recuerden, amigos, que pueden seguir haciendo sus preguntas. Yo las voy a leer, les voy a poner una manito así para que sepan que los he leído y que vamos a acercarles a Carlos todas las inquietudes de cada uno de nosotros. Y Alexander López, si es que se puede hacer prueba ahora en vivo. Luego, Rosa Ñacata dice, buenas tardes con todos, gracias por compartir sus valiosos conocimientos, Carlos. Mariana Almenara dice, el método de resecado despolariza virus, hongos, parásitos, bacterias y reservorios y relaja el sistema nervioso. Su pregunta es, ¿entraría la entropía para el resecado? Eh, la entropía para el resecado. A ver, eh, es que, mira, a mí me han hablado de la entropía de distintos puntos de vista, entonces va a depender desde qué enfoque lo quiere ver ella, ¿ya? Eh, pero, mira, a ver, cualquier cosa que tú entiendas como un desequilibrio, cualquier cosa que tú entiendas como un desequilibrio de el equilibrio original, tú lo puedes reequilibrar, ¿ya? Cualquier cosa que nosotros entendamos como un desequilibrio, ya lo podemos intentar reequilibrar. Y Porque como tú finalmente, dijiste, podríamos ver porque ese reequilibrio de forma inmediata, entonces. depende del caso. Porque, por ejemplo, una persona que tiene, no es lo mismo un paciente que tiene 6 meses con un problema que un paciente que tiene 20 años con un problema. No es lo mismo. No es lo mismo un niño que está creciendo, ¿verdad? Y que está con todo su cuerpo lleno de energía, ¿verdad? A un abuelito que tiene 90 años. No es lo mismo. No es lo mismo una persona que no tiene secuelas a una persona que tiene una secuela ya de 30 o 40 años en su cuerpo. No es lo mismo. Entonces, pese a que método resecado tiene muy buenos resultados, no es la panacea. No existe la panacea. No existe la panacea. No existe lo infalible. ¿Me explico? No existe aquello, esa cura milagrosa y eso no existe. Pero sí te puedo decir que esta metodología tiene muy buenos resultados, eh, eleva mucho, digamos, los resultados con los pacientes, disminuye mucho los tiempos, ¿verdad? Y eso es un salto cuántico, por decirlo de alguna manera, con relación a el resultado que obteníamos a través de la terapia de forma tradicional. Ahora, tú me dijiste
hace un rato que no alcancé a preguntar porque José Luis empezó a pedir la grabación, ¿verdad? Eh, tú me pedías dónde queda el tema de las emociones, ¿verdad? ¿Dónde El tema queda el tema integrativo, ¿no? holístico? Claro, la parte Claro. integrativa. Es que, Sara, no estamos hablando de cosas distintas, porque, a ver, cuerpo y mente son el mismo órgano, no son dos órganos. Cuerpo y mente son el mismo órgano, pero con distinto grado de densidad, nada más que eso. Mi cuerpo es la mente y la mente es el cuerpo, eh, excepto que con distinto grado de densidad. Recuerda que el primer principio del hermetismo ya lo dice, el universo es mental. Si el universo es mental, mi cuerpo es mental, mi ropa es mente, todo, absolutamente todo lo que me rodea es mente, los planetas, todo, los soles, todos son mente. Pero ¿cómo se puede entender eso que es mente? De la forma como yo te lo explicaba adelante. Nosotros lo que experimentamos de las aparentes cosas materiales, no las experimentamos fuera de nosotros. Todo, absolutamente todo lo estamos experimentando dentro de nosotros. No existe tal cosa como un mundo exterior. Todo es interior, todo. Por lo tanto, aquellas cosas que son, porque tú vas a tomar una piedra y me vas a decir, pero Carlos, yo siento esta piedra, ¿verdad? Entonces yo te voy a decir, Sara, tu cerebro acaba de recibir el impulso bioeléctrico de tu tacto, de tu vista y de tu olfato. Y el cerebro te está diciendo, aquí, dentro de ti, en conexión con tu mente, ¿verdad? Que tú estás tomando una piedra y que esa piedra es dura y que esa piedra tiene una superficie porosa, que esa piedra tiene un olor o tiene un sabor, ¿ya? Pero eso está sucediendo en tu mente, no está sucediendo fuera de ti. Imagínate yo cortara tu brazo, ya no podrías sentir la piedra. Imagínate ahora yo cortara tus nervios de la vista, el nervio óptico. Ya no podrías Tranquilo, saber. muchacho, tranquilo. Imagínate que quedamos sin ningún sentido, sin ninguno. Y el cuerpo ya no tiene la posibilidad de captar nada material. En ese mismo momento nos desconectamos de la materia, nos desconectamos de la densidad de la materia. En ese mismo ya dejamos de tener cuerpo. En ese momento morimos. ¿Y por qué? Porque es necesario para nosotros los cinco sentidos, porque eso es lo que nos ancla a esta experiencia aparentemente de la vida. ¿Te fijas? Sin embargo, la experiencia de la vida sucede aquí dentro, en nuestra mente. Y ahí están las emociones, exactamente. Las emociones son un fenómeno mental. Las emociones, el cuerpo es un fenómeno mental. Eh, y todo lo que tú me intentes explicar con tu lengua, todo lo que tú me puedas explicar con tu lengua es parte de la misma mente. Todo lo que yo pueda explicar con mi lengua es parte de la misma mente. Nosotros no podemos explicar un fenómeno supramaterial o que esté más allá de lo material, más allá de la mente con nuestra lengua. Eso es imposible, porque nuestra mente no logra entender cosas que están fuera de la mente. Carlos, si me permites, voy a leer un poquitito así de la página del método de resecado, que me ha parecido muy interesante. Dice, la Ok, técnica del resecado nace luego de la investigación sobre terapia de biomagnetismo que buscaba mejorar los resultados obtenidos por la terapia, disminuyendo sí, los tiempos y las reincidencias o aquellos pares que se repiten muchas veces para ser trabajados. Pero, pese a haber nacido como producto de la investigación de Carlos Zamora, el resultado final de este método del resecado es algo, y ahí viene la pregunta, ¿no? Absolutamente distinto que no tiene relación con el procedimiento de biomagnetismo. Sin embargo, para sacarle un buen provecho, necesitaremos contar con conocimientos previos de biomagnetismo o algún método de rastreo bioenergético.
O sea, en realidad acá estamos desglosando, ¿no? No tiene que ver con el procedimiento del biomagnetismo, pero sin embargo sí necesitamos estos conocimientos. Coméntanos, por favor. Ya, es buena acotación la que me haces porque, bueno, pese a que yo puedo entrenar un terapeuta desde cero, sin ningún tipo de conocimiento, ¿verdad? Siempre para que el trabajo sea más rápido, yo pido que el operador de la técnica tenga algún conocimiento en algún tipo de rastreo. Por ejemplo, conozca rastreo a través de péndulo, conozca rastreo a través de cualquiera de estos, ¿ah? O a través de algún método radiestésico, como varillas, por ejemplo, o algún tipo de test muscular, kinesiología holística con los brazos, o a través del rastreo, a través de las piernas, del biomagnetismo, ¿verdad? Pero podrían ser otros métodos, ¿ya? O rastreo mental. En realidad, lo que yo necesito es que el operador de la técnica, sea capaz de leer los síes y noes que entrega la vida, ¿ya? Una vez que el operador es capaz de leer los síes y noes, él va a poder llegar a buen puerto para poder desarticular los desequilibrios que encuentre, que logre captar, ¿ya? Claro, cuando el operador no sabe algún tipo de rastreo, yo lo puedo entrenar. Sin embargo, no puedo ponerlo en el mismo curso con personas que ya saben hacer rastreos, porque esa persona va a demorar todo el conocimiento de los demás, porque no sabe hacer rastreos. ¿Me explico? Entonces, esa persona debiera tener una nivelación previa, por ejemplo, o él debiera tomar algún curso de algún tipo de rastreo, o con péndulo, o con varillas, o con cualquier sistema radiestésico, o de biomagnetismo, en fin, Cualquier tipo de metodología para rastrear, o sea, para para conocer. rastrear. Exacto, exacto. Si no, va a atrasar todo. Ahora, el curso del método de resecado y tecnologías mentales que nos vas a brindar en los días 2, 3 y 4 de agosto, vayan apuntando en sus agendas, vayan separando sus espacios, ¿no? Cuéntanos un poquito el contenido, ¿no? ¿Cuál va a ser en Sí. estos 3 días la mecánica? ¿A qué vamos a entrar ahí? Sí, bueno, primero que todo, yo siempre empiezo, primero que todo, hablando un poquito de bioenergía en general. Claro, todos estos conceptos que acabamos de hablar ahora, por ejemplo, del fenómeno de la mente, donde la persona queda así como, en realidad este profe está medio loco, pero ya en la medida que vamos avanzando en bioenergía, empieza a entender y después termina dándose cuenta que el fenómeno sí es así, ¿ya? Claro, porque esta información a veces la persona cree, como a veces, para muchos, no para todos, pero para muchos es muy novedosa o es muy, digamos, rupturista. Normalmente la mente tiende a como a oponerse a estas cosas que son muy rupturistas. Sin embargo, en la medida que vamos avanzando y vamos poniendo evidencia y vamos derribando paradigmas, finalmente vamos logrando entender algunas de estas cosas. Y esto finalmente es bioenergía, la que vemos, para luego pasar a hablar yo de cómo se llevó a cabo la investigación de todo esto. Cómo se lleva a cabo la investigación derechamente ya de método resecado. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de cómo se da la investigación, la gente que me sigue en la investigación también se da cuenta de cómo funciona. Porque claro, en la investigación yo me iba dando cuenta cómo funcionaba la mecánica. Entonces, es muy necesario que yo explique cómo sucedió la investigación, paso a paso, y la gente al final de eso ya entiende claramente, o bueno, entiende al menos un principio de cómo opera este sistema. Bueno, pasamos por toda la investigación, ¿verdad? Y luego de eso ya empezamos a ver casos. Vemos que en método resecado solo hay 6 tipos de casos, 6 tipos de pacientes, que son pacientes globales. Estos pacientes, entendiendo esta mecánica de que solamente existen 6 tipos de pacientes que tienen todo tipo de problemática, nos permite que sea bastante fácil el aprenderse, el trabajar con 6 tipos de pacientes. Entonces ya con eso, nosotros ya entre el primer día
y diría yo que la mitad del segundo día ya tenemos claro cómo opera la técnica. Incluso el primer día yo le pido a mis alumnos que revisen pacientes en sus casas a ese nivel y que al otro día me muestren los casos. Entonces ya en el segundo día estamos viendo casos entregados por los mismos alumnos. Entonces, ok, en ese segundo día nosotros ya vemos las primeras tecnologías mentales. Y las primeras tecnologías mentales son las típicas que nosotros vemos en nuestro curso, como, por ejemplo, una tecnología mental que nos permite atender mucha gente al mismo tiempo. O sea, ahora no un procedimiento para atender a una sola persona, sino que a través de una tecnología vamos a hacer una adaptación del método para poder trabajar a mucha gente al mismo tiempo. Algo que nosotros llamamos el plan B, que es otro tipo de tecnología para impactar aquellas cosas que nosotros no somos capaces de ver. Y luego de eso, eh, ya entendiendo estas cosas, podemos saltar a otros procedimientos como que llamamos nosotros como mamografías bioenergéticas, escáneres bioenergéticos, eh, entre comillas, radiografías bioenergéticas, que nos van a permitir, que le van a permitir principalmente al operador definir de forma rapidísima si el problema, por ejemplo, es de estructuras blandas o de estructuras duras como huesos. Por ejemplo, imagínate, llega un paciente a tu consulta, te lo manda el médico y va con el diagnóstico de fibromialgia. En realidad, fibromialgia es como una especie de comodín que no dice nada. Al paciente le duele por aquí, le duele por acá, le duele por allá, y el médico no entiende nada y de repente dice fibromialgia. Claro, como si fuera una especie de comodín para sacarse digamos, el problema de encima, ¿verdad? Entonces, fibromialgia en realidad puede ser cualquier cosa. Entonces llega el paciente a tu consulta y te dice, vengo diagnosticado por mi diostor que tengo fibromialgia, y me lo dijo el doctor, así que eso es fibromialgia. Entonces, ya, fibromialgia. ¿Pero por qué le dicen que usted tiene fibromialgia? Porque me duele por aquí, me duele por allá y me duele por acá. Entonces tú le dices, a ver, subas a la camilla, se sube a la camilla y nosotros tenemos un procedimiento para, a través de dos preguntas, saber si el problema es muscular o es de esqueleto. Y si el problema es de esqueleto, uno dice a la segunda, a los 10 segundos, le dice, esto no es fibromialgia. Lo que usted tiene muy probablemente es un problema relacionado con algún tipo de artrosis o con algún fenómeno reumático. Y eso es algo muy rápido de definirlo, justamente porque nosotros hacemos este tipo de trabajos relacionados con radiografías bioenergéticas. Entonces, este tipo de procedimientos lo que hace es permitirnos el acelerar los tiempos y empezar trabajando inmediatamente con el problema del paciente desde el inicio de la terapia para, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que a la primera sesión o quizás más tardar la segunda sesión, nuestro paciente ya tenga resultados evidentes. Sobre todo como cuál, por ejemplo, si la persona va con artrosis, el resultado sería que le disminuyan los dolores, ¿verdad? Que eso es lo principal para el paciente. El paciente no le interesa que uno le hable bonito. Lo que al paciente le interesa es que el dolor desaparezca. Al paciente no le interesa lo que muestra la radiografía, aunque sí le interesa, pero yo te puedo asegurar que lo que más le interesa es el dolor, porque el dolor lo está matando. La radiografía podría decir que el diente está picado, que el diente está cariado, que se está a punto de caer, pero yo te puedo asegurar que si el diente no duele, la persona no va al dentista, porque lo que interesa es el dolor. Por eso que al principio decía que el dolor es intrínsecamente movilizante, es un Correcto. motor de impulsión. ¿Te fijas? Entonces, así opera resecado. Esas son las tecnologías mentales, pero bueno, hay otras más, ¿verdad? Hay muchas más en realidad, pero en un principio vamos entrando por esto, por el principio de mamografía, por el principio de escáneres bioenergéticos, radiografías bioenergéticos, cómo trabajar, por ejemplo, un quiste en Mamografía la mama. bioenergética. ¿Nos puedes explicar qué cosa es una mamografía bioenergética? Por favor, me muero de curiosidad. Y ahora tengo dos preguntas que están del público también. Una Sí, una mamografía mamografía, bioenergética, qué miedo.
Primero que todo, no duele. Ok. Primero, primero que todo, no duele. ¿Ya? Segundo que todo, y lo advierto al principio, no hay que desnudarse para nada. Así que tranquilas, todos tranquilos, ¿ya? No hay que desnudarse, no duele, ¿verdad? Y básicamente, nosotros lo que hacemos es identificar en las mamas dónde pueden haber estructuras, ¿verdad? Y una vez que identificamos dónde están las estructuras en las mamas, porque, a ver, este tipo de estructuras, nosotros partimos de la base, igual que en el biomagnetismo, que las estructuras, me refiero a quistes, infiltrados, exudados, que pueden ser displasias, neoplasias, igual que en el biomagnetismo, también pueden tener un origen en patógenos. ¿Ok? Entonces, este tipo de estructuras, una vez identificadas, ¿dónde está, verdad? Nosotros lo que hacemos es impactar los aparentes patógenos que puedan estar contenidos en esa estructura. ¿Ok? Y una vez que los impactamos y que, entre comillas, limpiamos la zona, lo que nosotros hacemos es intentar proceder a drenar, digamos, ese tipo de estructura. ¿Ya? Y de esa manera podemos trabajar quistes en cualquier parte, ¿verdad? Eh, y también, por ejemplo, en la dentadura, también puede ser los dientes, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, tengo aquí una corona por un accidente que tuve, que se me partió un premolar, ¿verdad? Y me hicieron una corona y las coronas, este tipo de trabajo dental, entre 5 entre 5 o 10 años, es muy común que entre algún tipo de infección a la encía en esa zona y que la persona corre riesgo grande de perder el trabajo de endodoncia o el trabajo, ¿verdad? Digamos, en este caso, de corona que me habían hecho, ¿verdad? O también cuando el paciente logra observar que los dientes pierden fuerza por la enfermedad de las encías periodontal, ¿verdad? Y que el diente se va cayendo, se va haciendo más largo que los demás. Eso yo lo he visto muchas veces. He recibido pacientes, ¿verdad? Que el diente va La retracción de lentamente, la encía, claro. no solo la retracción, sino que el diente se va soltando más largo que los demás, se va haciendo más largo, porque la encía va perdiendo capacidad, entonces el diente se va soltando. Y cuando eso sucede, ese diente prácticamente está condenado a caer, ¿verdad? Y lo hemos visto, yo lo he visto muchas veces en muchos pacientes, los he visto, digamos, afirmarse y quedar firmes, quedar sólidos, solo porque lo que hicimos fue un trabajo, eh, y hacemos el mismo trabajo de la mamografía, pero en los dientes. ¿Cómo le podríamos decir eso? Una ortodoncia, no, no sé cómo, una endodoncia. Pero lo primero que hacemos es un trabajo periodontal porque es con la encía primero. Muy bien, yo creo que Entonces, ahora nos vamos a apuntar para la mamografía y para también la... ¿Lo mismo puede pasar con la próstata? Digo, sí, para los chicos también, fue- ¿no? sí. A ver, sí, claro que sí. Yo personalmente tuve una prostatitis infecciosa, ¿ya? Y me sané con este proceso. Mira, en mi caso yo los he probado todos. Todas estas cosas yo las he probado en mí porque he tenido una cantidad de enfermedades, muchas de ellas incurables. Como te decía, la última que tuve fue un vitiligo. Tenía vitiligo acá en la cara, en la frente, aquí en los lados de la cara, ¿verdad? Me parece que yo cuando fui a Perú todavía tenía algunas manchas aquí, pero hoy ya no tengo nada, en la espalda también tenía. Y yo visité muchos médicos, muchos especialistas y todos me decían que no se podía. Me hicieron cuánta terapia habida y por haber y la verdad es que no había resultado. Entonces fíjate que todo es posible excepto lo que tú no crees, ¿ya? Lo que sucede es que nosotros como operadores de la técnica vamos a llegar solo hasta donde nos permite llegar el paciente. Ni un milímetro más allá, ni un milímetro más acá, ¿ya? Carlos. Entonces, Sí. sí. Y acá justamente María Elisa, justo con lo que estás diciendo, ¿no?
María Elisa dice, tengo información por investigación que el tinnitus lo ocasiona una bacteria degenerativa neuronal dentro del cerebro. Entonces, ¿el método del resecado aplica para este síntoma? Sí, pero mira, hay hay una salvedad ahí. Lo que sucede es que sí, eso yo lo dije, todo va a depender del grado de lesión, del grado de lesión. No es lo mismo trabajar a una persona que tiene un mes, 2 meses con un problema, que a una persona que tiene 20, 30 años con un problema. Ya la secuela ahí tiene un daño crónico gigante, no podría decir cuánto va a funcionar o no. ¿Me explico? Yo, sin embargo, sí he sanado personas con tinnitus. Sin embargo, he tenido pacientes que trabajaron en la minería, por ejemplo, con máquinas con mucho dolor, donde la persona recibió un daño grave en, digamos, en las estructuras internas del oído. Esa persona quedó con un tinnitus para el resto de su vida y la verdad es que este procedimiento no sirvió, ¿ya? Entonces, va a depender siempre, todo va a depender del tipo de lesión. Por eso yo desde un principio dije, esto es muy bueno, tiene muy buenos resultados, pero esto no es la panacea. Eso no existe, no existe, no existe. Pese a que muchos terapeutas que han desarrollado técnicas te van a intentar vender el el mensaje de que con esto sí, que esto es la panacea, que cura todo y de lo todo. Eso no Maravilla, existe. porque el tinnitus es muy difícil de curar, ¿no? O sea, es más, nos Sí, dicen, yo también tuve tinnitus. también, ya no tienes. También, no, no, pero ¿Cómo le también hacemos cola entonces para que nos atiendan? pasé por tiempos de tinnitus. Eh, Tuve prostatitis, tuve gastritis erosiva, tuve una artrosis juvenil, tuve depresión endógena. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo se llama las manchas en la cara, que no, vitiligo. Y un sinnúmero de otras enfermedades. Ah, un problema esofágico. Eso me costó mucho eliminar eso, pero era un problema esofágico que me generaba así, ahogos. Eso también desapareció. Eh, ¿Qué más? Bueno, no sé, he tenido tanta cuestión y yo soy el resultado de mi propia técnica, porque en realidad, mm, bueno, estoy aquí yo creo que gracias a que manejo distintos procedimientos de sanación, en especial resecado. De hecho, sin ir más lejos, anoche, anoche, mi hijo, ayer en la tarde en realidad, mi hijo, mi señora me avisa que el niño estaba enfermo y yo lo voy a ver y estaba con fiebre eh, y lo reviso con rastreo mental y estaba con una influenza. En ese momento estaba con influenza. Entonces, en ese mismo momento, sin tocarlo, a la distancia, porque a la distancia significa que tú no estás tocando nada, pero pueden estar a 1 metro de distancia, pero es a la distancia. Eso ya es a la distancia. A la distancia, Es a uno o justamente dos la metros pregunta de Gloria que está eh, compartiendo la pregunta que vas a responder ahorita. Dice, em, ¿esta técnica se puede hacer a distancia? Es también una pregunta que teníamos acá casi todos, ¿no? O sea, ¿qué Sí, tan por supuesto, por supuesto. igual de En, efectivo que presencial? sí, mira, en la realidad de la mente no existe la distancia. En realidad, no existe la distancia. Tú y yo y todos nosotros estamos aquí mismo en el mismo suceso mental, en el mismo momento mental. O sea, yo existo dentro de ti, en tu mente, y tú dentro de mí, en mi mente, pero estamos aquí mismo los dos. No existe ni el tiempo ni la distancia en la fenomenología mental. Entonces, no importa que la persona esté a 1.000 millones de kilómetros o a 1 metro de distancia. No existe. Eso no importa. No importa. Opera de la misma forma. Bueno, el resultado fue que le hice la terapia a mi hijo, lo revisé
¿verdad? Eh, Fui ajustando el trabajo en los 15 minutos que estuve ahí observándolo, ¿verdad? Y bueno, después lo dejé un ratito, yo me fui a tomar un, un cafecito caliente, ¿verdad? Porque acá hace mucho frío. Después lo fui a ver de nuevo cómo estaba ahí en la habitación y le pregunto cómo está y estaba mejor. Y eso tiene que haber sido una hora después. Entonces yo vuelvo a revisar por si se me había escapado algo. Sí encontré una pequeñita cosa que se me había escapado. Ajusté eso, ese trabajo, y ya él se fue a acostar, ya estaba un poco mejor incluso. Ya no tenía la sensación febril. La sensación febril bajó, fue lo primero que bajó. Entonces ya aproximadamente 2 horas lo fui a ver y le pregunto, hijo, ¿cómo estás? Y me dijo, mejor. Ya. Entonces eso ya para un papá, tú sabes que es muy tranquilizador saber que los hijos están sanos, ¿verdad? No hay peor cosa que para los padres tener a los hijos y no poder hacer nada para ayudarlos. Por eso para los papás es súper recomendable saber terapias complementarias porque sí pueden ayudar a sus hijos, ¿ya? Totalmente de Y dejan acuerdo. de quedar impotentes ante este tipo de problemas. Entonces en la mañana lo fui a ver cómo estaba, pero ya no tenía ningún problema. Se le había ido todo en el transcurso de las terapias de la noche. Desapareció todo. Excelente. O sea, qué mejor testimonio que el de Carlos Zamora y de la familia también, ¿no? Y de todas las personas que Exactamente. has tratado. Alejandro pregunta, ¿y las emociones atrapadas, origen de casi todas las enfermedades, cómo es que las trata? Gracias, Carlos, te felicito y bendiciones a todos de parte de Alejandro. Bueno, ¿Cómo a se ver, tratan las enfermedades sí, de este tipo cuando son emociones atrapadas? sí. Diría yo que el orden de los factores no altera el producto. Ya. 2 más 1 es 3 y 1 más 2 también es 3. ¿Ya? Entonces, mira, lo que sucede es que nosotros, efectivamente, tal como dice Alejandro, tenemos un origen, ¿verdad?, interior de todos nuestros desequilibrios. Los desequilibrios son aparentemente exteriores, aparentemente exteriores, aparentemente, claro, uno ve una enfermedad y dice está enfermo por fuera, pero desde el punto de vista que yo te estoy hablando acá, no existe tal cosa como el mundo exterior, todo siempre es interior, ¿ya? Entonces, ok, pero Alejandro me dice, pero ¿qué pasa con las emociones? Sí, ahí están las emociones, ningún problema. Tú puedes también, por ejemplo, si tú sabes del código de la emoción o trabajas con biomagnetismo emociones y logras reconocer estados emocionales que están asociados a una enfermedad, por supuesto, las llevamos a esta plataforma llamada método resecado y ahí mismo las impactamos. Por supuesto que sí. O sea, nosotros podríamos estar impactando emociones, ¿verdad? Junto con los chakras. Podríamos estar impactando emociones o a lo mejor, no sé, bueno, yo no trabajo tanto con con el código de las emociones, ¿ya? Pero sí yo trabajo emociones. Pero no sé, a lo mejor el muro de la emoción u otra forma de identificar desequilibrios emocionales, tú lo puedes llevar a esta plataforma llamada Método Resecado y la impactas. De hecho, es más, una vez cuando mi hijo estaba, el mayor, estaba chiquito, lo que hicimos con mi esposa fue una prueba para ver si éramos capaces de impactar un estado de ira que tenía el niño, porque estaba con una pataleta, e hicimos la prueba y no pasaron ni 5 minutos y, ¡rup! Y le cambió la cara. Entonces, Como le hice a mi mamá, pero con otro método. no, no, no. Con la chancla mental. Entonces, Estimado Carlos, acá tengo también a Julia Bautista Miranda, quien pregunta, ¿este método aplica para enfermedades mentales como esquizofrenia o trastorno bipolar? esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, pero no. Y al mismo tiempo, sí, pero no, al mismo tiempo. ¿Por qué? Yo te dije que en realidad todo es posible excepto lo que uno no cree o no quiere. Eso se me había ido a decir. ¿Por qué? Porque uno puede llegar.
hasta donde el paciente te permite llegar, ni un milímetro más allá, ni un milímetro más acá. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque aunque sea difícil entender, déjame decirte que la esquizofrenia, incluso la depresión endógena, es un padecimiento donde los pacientes que la padecen eh, se encuentran en una posición dolorosa, pero cómoda. Es una especie de gozo doloroso, así. Es una especie de gozo doloroso. Imagínate que tú tienes a una persona ahí en depresión, está profundamente deprimido, pero tú no estás deprimida, ¿verdad? Tú ves que el día está radiante, está con pajaritos cantando por todos lados, y tú vas donde tu gran amigo que está ahí deprimido, pero tremendamente deprimido, y tú le dices, no sé, Juanita, por ejemplo, mira, Juanita, ya basta, salgamos afuera, mira que el sol está radiante, los pajaritos están aquí cantando, y Juanita que está ahí te dice, déjame sufriendo con mi dolor, porque lo que sucede es que esa paciente que está ahí está muy atrapada en una especie de estado doloroso, pero le cuesta mucho retraerse de eso porque aunque hay mucho dolor, hay mucha comodidad también ahí. Cada Digamos que en vez que estos ella... casos, para estos casos tendría que haber una terapia complementaria para todo lo que es tema de salud mental. Mira, para lo que es tema de salud mental, lo primero que tiene que suceder es que el paciente quiera con todo su corazón y con todo su cuerpo, o sea, con acciones concretas, quiera salir del problema. ¿Sabes por qué? Porque el esquizofrénico, tú le vas a preguntar, ¿tú te quieres sanar? Sí, sí, yo me quiero sanar. ¿Pero es verdad que te quieres sanar? Sí, 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 yo me quiero sanar. ¿Ya? Ok, te voy a dar una serie de trabajos que tú vas a tener que hacer. Y si tú me haces caso, tú te vas a sanar. A la sesión siguiente tú le preguntas de los trabajos, no hizo ni uno. Ninguno, ninguno. No hacen nada. ¿Por qué? Porque no les interesa. Eso No, pasa no es, también con varias personas, ¿perdón? ¿no? Eso Por también su- pasa con personas que no necesariamente tienen esquizofrenia o algún tema sí, mental. por supuesto, pero sí, eso yo lo viví con la depresión endógena, por eso te lo digo. Yo viví eso. Justamente, Yo, Carlos, Mariana yo sé lo Almenar, que es estar ahí. Yo sé lo que es estar atrapado en eso. ah, Por eso te comento que es muy difícil salir, pero principalmente porque tu voluntad está anulada para querer salir de eso. ¿Te fijas? Entonces, ¿la persona se podría sanar? Por supuesto que sí se puede, pero el tema es que la voluntad de esa persona está atrapada y la persona no hay ahí en esa mente, no hay un individuo responsable que diga, yo sí, ahora empiezo ya. entonces sí Ahí no podría hay un individuo responsable. hacer una terapia alternativa, complementaria, digamos, que pueda apoyar a la persona para poder tener la técnica de resecado como remate final, ¿no? Acá María Claro. Almenara está preguntando algo que es muy interesante, A ver, que sé que a todos nos va queremos saber. Dice, ay, ¿por qué se enfermó tanto? Y se refiere a ti, o sea, ¿qué pasó, según tu investigación también, ¿no? Y por tu propio testimonio? ¿Qué es lo que sucedía antes que tenías tantas cosas? Bueno, para empezar podemos decir que el propósito que derivó de todas las afecciones de salud que tuviste te han llevado a desarrollar la técnica del método de resecado que hoy beneficia a muchas más personas. Así que se podría ser parte del plan divino, del propósito, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que tenías tantas cosas tan seguidas o que tuviste la oportunidad de sanar tantas cosas en ti? bueno, seguramente porque Dios tenía muchas bendiciones que entregarme. Por eso me enfermé tanto. Porque mirando hacia atrás, hoy, por ejemplo, veo la depresión endógena y digo, gracias, bendita depresión,
porque si no fuera por esa depresión yo no hubiera entendido una cantidad enorme de conocimientos que yo entendí para poder sacarme el problema de encima. No hubieras Nosotros entrado. siempre vemos a la enfermedad como un problema y no es así. Nosotros vemos el vaso medio vacío y en realidad uno tiene que ver el vaso medio lleno. Cuando tú tienes una enfermedad, la vida ahí te está mostrando un vaso. Ese puede estar medio lleno o medio vacío. Yo te puedo asegurar que tú te puedes sanar completamente de cualquier cosa, eh, cuando tú entiendes a la enfermedad como camino de sanación. Correcto. Cuando tú entiendes la enfermedad como el camino de la sanación, tú te das cuenta que la enfermedad en sí misma no es en sí misma, sino que es para un objetivo mayor. Entonces, la enfermedad está ahí para ti y por ti, para un objetivo mayor, para un objetivo superior, para un objetivo más trascendental para ti. El problema es que nosotros no nos damos cuenta de eso y creemos que la enfermedad es en sí misma mala o en sí misma negativa, ¿verdad? Per se, o sea, por sí sola es negativa, pero eso es un error. Eso es un error de apreciación. Nosotros estamos viéndolo al revés. Y mientras nosotros veamos la enfermedad como un problema, siempre vamos a estar atemorizados y siempre vamos a estar maldiciendo estas oportunidades que nos da la vida. Yo ahora ya me decidí a ver las enfermedades como una oportunidad y toda oportunidad te enseña mucho. Entonces, gracias a estas distintas oportunidades, he desarrollado distintas cosas. Bueno, el problema para mí va a ser cuando no logre sortear una de estas oportunidades, porque ahí ya me voy para el otro mundo. Pero no, son oportunidades, las enfermedades son oportunidades. Carlos, José Luis nos está pidiendo que comente sobre el caso aquí en Perú de una granja agrícola infectada. Bueno, yo no sé si está por aquí Eufemia entre los asistentes. Eh, bueno, a ver, mira, en el primer curso que yo fui a dictar a Perú, llegó nuestra alumna Eufemia Ascama, y claro, la familia de ella tiene granja, o por lo menos tenían una granja productora de... eh, entonces, lo que sucedió es que Eufemia aprendió todas estas cosas. Bueno, no aprendió todo lo que estamos hablando ahora, pero muchas de ellas sí, al menos el trabajar en grupos, al menos lo que es plan B y resecado, aprendió distinto y también aprendió el rastreo mental, ¿verdad? Y cuando en la familia, mejor dicho, en la granja, habían enfermedades de las gallinas, porque en esos gallineros tan gigantes, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad, muchas gallinas mueren, ¿verdad? Miles de gallinas incluso podrían morir en una enfermedad. Entonces, Eufemia en un momento me preguntó si eso podía ser posible. Y bueno, la verdad que sí, si ya ella tenía la tecnología para trabajar grupos, ¿verdad? Tenía el resecado, ¿verdad? Y tenía la posibilidad de impactar aquellas cosas incluso desconocidas. Entonces, ella hizo una experiencia con las miles de gallinas que tenían y las empezó a trabajar. Empezó a trabajar las miles de gallinas que tenían en en una sola sesión, atendía a miles de gallinas al mismo tiempo. Y bueno, y lo que ella nos relataba, ¿verdad? En distintas oportunidades en que la vimos con José Luis, ¿verdad? De que ella notaba de que el índice de mortandad de las gallinas iba disminuyendo en la medida que ella atendía hacia los trabajos. Chicos, apaguen los micrófonos, por favor, que se está produciendo el, digamos, la Correcto. mezcla de... Daniel, Gloria, por favor, Parham Samadi, ustedes tienen el control, así que pueden apagar los micrófonos de Daniel y de Gloria. Daniel ha quedado con su micrófono prendido. Ajá.
Entonces, yo siempre me acuerdo de Eufemia porque nos También. hablaba de los resultados que iba teniendo, tanto con las gallinas como con su familia, y a mí siempre me llamó mucho la atención Eufemia porque fíjate que la familia en un principio no le creía nada, no le creían nada, sobre todo las hijas no le creían mucho, ¿verdad? Entonces, ella se ganó la credibilidad de su familia por sus propios resultados. Y lentamente fue, digamos, ahora la familia le cree, pero en un principio no le creían nada. Y eso, ella no, y todo eso nos fue contando en su relato, ¿verdad? En el tiempo, cómo iba sucediendo estas terapias a las miles de gallinas que tenía. Lograron tener uno de los mejores índices más bajos de mortandad de gallinas. Entonces, ella sí vio ahí esos resultados, como te digo. Muy interesante. Carlos, eh, te voy a hacer una pregunta así, directa. A ver, ¿quién es Carlos Zamora en 3 palabras? En 3 palabras, Carlos Zamora, no lo sé. En serio. No, Carlos Zamora, ¿cómo lo podría definir yo? Eh, Inquieto, mm, curioso, investigador. Y le podría agregar una palabra más, mm, y yo podría agregar, pero ya serían 2 palabras, Eran tres y nomás. Eran tres nomás. Esa bueno, déjanosla ya, para el esa, curso, el día del ya, curso. dejémosla esa, Otra dejémosla pregunta. esa. 3 autores que te inspiren en el camino de las terapias alternativas, incluido el biomagnetismo, etcétera. 3 autores que hayan sido de tu inspiración para el camino de sanación que tienes ahora. Hermes Trimegisto Bueno, fue el primero, porque eso me dio todo resecado. Todo resecado nació por Hermes Trimegisto, con sus 7 principios de mentalismo, correspondencia, etcétera, ¿verdad? Todo resecado está sostenido por los principios del hermetismo. Luego el doctor Gois, porque, bueno, yo lo considero un genio, porque tuvo una genialidad del momento, ¿verdad? Cuando apareció su famoso par biomagnético, y Jesucristo. Ese es el tres top. libros que nos puedas recomendar para leer. 3 libros. Bueno, si es de Hermes Trimegisto, tenemos el Kybalión, ¿verdad? A ver, el Kybalión es muy bueno y en realidad los libros que se asocian a Hermes Trimegisto, podría ser incluso la Tabla Esmeralda también. El El problema Kybalión, está la que Tabla Esmeralda, y el claro, el problema es tercero, que en la Tabla Esmeralda hay mucha información que no es propia de Hermes Trimegisto, sino que ya es como metida por otros autores, pero la ¿verdad? recomiendo. Acá estamos apuntando. La Tabla Esmeralda es el Pero segundo libro. sí, sí, Tercer sí, libro, sí. Eh, Mira, en realidad, eh, los libros de bioenergía, de cómo opera el fenómeno de la mente, pero siempre, cuando tú leas estos libros, siempre con un punto de vista, un parámetro muy, muy, muy sugerido, siempre en respeto por el libre albedrío, nunca intentar forzar algo, porque en muchos libros de la mente te enseñan cómo controlar al otro, cómo meterte en la mente del otro, cómo hacerte que el otro quiera lo que tú quieres, y eso raya con la magia negra. ¿Te fijas? Eso va a generar un perjuicio en el operador, va a generar un daño en su corazón, una mancha en su alma. ¿Te fijas? Entonces yo sugiero que eso jamás, ¿ya? tres Pero los virtudes, libros, tres ¿sí? virtudes que tú consideras importantes en un operador o terapeuta. Honestidad, primero que todo, la honestidad. Y en la honestidad yo diría que el respeto por la palabra empeñada, primero que todo, ¿verdad? Yo respeto por mi palabra, por lo tanto, tú nunca prometas lo que no eres capaz de cumplir. No lo prometas, ¿verdad? Entonces, respeta, o sea, guarda.
preocúpate mucho de ser honorable en ese sentido, ¿ya? Entonces, esa es una de las principales virtudes. Eh, eh, Diría yo que la espiritualidad, el seguir el camino de Dios, es muy, muy importante porque en la medida que la persona se purifica su mente, se transforma en un canal mejor para recibir la información necesaria para la sanación del paciente, porque uno puede decir, la sanación viene de mí como terapeuta. No es así, no es así. Yo soy solamente un canal y ese canal sucede cuando ese canal está en conexión con Dios mismo. Ese flujo de información opera en un mayor en ancho de banda, si tú quieres decirlo. ¿Ya? Entonces, prepárate, operador, para tener un ancho de banda grande, grande. Y luego de eso, la disciplina. Con disciplina tú alcanzas lo que sea. Disciplina. El operador, si se propone algo, tiene que cumplirlo. Tiene que transformarse en una especie de clavo de disciplina que cuando lo golpea entra inmediatamente. No puede ser el operador, si quiere resultados, no puede tener la voluntad como una lana que se dobla al menor impacto. Tiene que ser incisivo, profundo, penetrante, y eso se logra con disciplina. Entonces yo creo que ahí tenemos tres cosas Excelentemente bien importantes. desarrollado. Tres puntos difíciles con los que nos encontraríamos los terapeutas a la hora que estamos vinculados al paciente. Las tres cosas difíciles que tenemos que contemplar de la interacción con el paciente. Las tres cosas difíciles, sí. Eh, Mira, lo primero siempre es el rastreo. El rastreo es etapa crítica. Ujú. Llega el paciente, se sube a tu camilla, empiezas a hacer el rastreo y he ahí la primera etapa crítica. ¿Por Ok. qué? Porque el operador que no está bien calibrado bioenergéticamente le va a decir sí o no a cualquier cosa. Va a aparecer cualquier cosa en su rastreo. Entonces, en el rastreo del operador, sea con ¿Cómo nos varillas, con calibramos? Así, péndulo, paréntesis, Carlos, perdón que te interrumpa. ¿Cómo nos calibramos? mira, hay varias cosas que la persona tiene que considerar para calibrarse. Va a depender de qué tipo de rastreo tiene. Por ejemplo, mira, imagínate que la persona sabe biomagnetismo. Imagínate que sabe biomagnetismo. Ahí yo te puedo decir que hay una cantidad de cuestiones que están generando la posibilidad de error. Ya partiendo por el tipo de superficie en que tienes acostado a tu paciente. No es lo mismo una camilla recta que una cama que está hundida, ¿verdad? El cuerpo está tirante para un lado, está doblado, ¿verdad? El recogimiento de la pierna se puede ver distinto y eso va a impactar sobre todo una persona que se está recién iniciando. Cuidar los El detalles. tipo de calzado, el tipo Ah, de calzado. Si la persona usa bota y esa bota es larga, estas botas a las mujeres que son largas se les separan de la planta del pie. Y si la persona está viendo el recogimiento con una bota que está separada del pie, está viendo cualquier cosa menos el recogimiento real. ¿Ya? entonces, esa sería la Cuando, primera calibración que tiene que ver con todos estos detalles que tenemos que observar. La segunda cosa exacto, difícil todo lo que tiene a que la ver que con nos... el cuerpo, todo lo que tiene que ver con la postura anatómica del cuerpo. Si la persona está con un brazo así, me va a estar Correcto. tirando más una pierna que la otra. ¿Te Ajá. fijas? No puede ser tampoco eso. Prestar atención a Entonces, ese detalle. Ese es el primero. claro, ¿Cuáles la serían los persona que otros hace dos puntos? biomagnetismo, su cuerpo. La segunda cosa, eh, hay un problema con lo que para el biomagnetista se llama el par Gois, pero es muy largo de explicar, no lo puedo explicar No, ahora. menciónalo nomás, Eh, el par Gois, Esa ahí hay sería un la gran segunda. problema porque, a ver, el par Gois significa básicamente que tú recibes un paciente que viene con una pierna más corta que la otra. Ok. Eso es el par Gois. Y ese recogimiento, ¿por qué sucede? Porque ese paciente ha tenido un trauma físico o emocional de importancia en su vida y eso quedó grabado de forma crónica en su cuerpo y el cuerpo quedó con un hemicuerpo retraído por este trauma físico o mental o emocional. Ujú. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que todos los terapeutas cuando escuchan hablar de Pargois
creen que todas las personas que llegan con una pierna más corta que la otra tienen pargois, y eso es falso. Eso es falso. Algunos van a tener pargois y otros llegan así porque nacieron de fábrica, así, de nacimiento. El que es de nacimiento así, no lo vas a poder corregir. Aunque le hagas todo lo que le hagas, ese no se corrige ni a palos. ¿Ya? ¿Y el Entonces, ¿qué tercer punto sucede? difícil? Sí, pero es que, bueno, ahí expliqué cuál es el pargois, pero no expliqué cuál es el problema de eso. Esto del el pargois, ¿cuál es el problema? Que sucede que muchos intentan equilibrarlo y cuando intentan equilibrarlos creen que lo han equilibrado y el problema es que la persona empieza a revisar creyendo que equilibró el pargois y que la pierna recogida ya no está recogida, pero no, la pierna está igual recogida. Entonces la persona empieza a revisar y se da cuenta que le marca todo, todo, le marca todo, 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 todo. Esa persona no sabe trabajar cuando hay pargois y eso está generando un gran problema en su rastreo. ¿Y cuál es lo otro? Y el otro problema ya es un problema más bien de tipo mental, porque nosotros cuando revisamos, finalmente llega un punto en que, entre comillas, perdemos el rumbo o la brújula, perdemos la brújula, dónde es el norte, dónde es el sur, y ya no sabemos si lo que nos responde es sí o no. Entonces, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Muchos terapeutas dicen, bueno, esto me lo van a entender los terapeutas de biomagnetismo. Puedo poner otro ejemplo para los radiestesistas y así, pero me imagino que casi todos son biomagnetistas, entonces por eso doy como más ejemplos de biomagnetismo. Imagínate que una persona empieza a revisar pares de biomagnetismo. Empieza pineal, parietal. A ver, y dice, parietal, 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 parietal. Sí, 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 parietal, sí, parietal, parietal. Mira, viene parietal, parietal. No, 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 parietal, no, 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 no. Sí, 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 parietal, parietal, parietal. Viene, 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 viene. No, 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 no viene, no viene. Entonces, lo que sucede es que los terapeutas, en un momento, tendemos a perder la hoja de ruta y nos mareamos. Y una vez que nos mareamos, ya no sabemos si es sí o es no. Entonces, ¿qué cuestión es? Y en ese momento no sabemos qué está respondiendo la bioenergía. Como que perdemos el rumbo. En ese momento ya no nos podemos, no, ahí necesitamos la forma para calibrarnos nuevamente. Porque, como te digo, perdimos el punto fino, ¿ya? Entonces, claro, todas estas cositas generan que nuestros rastreos cometamos errores. En el péndulo, el terapeuta constantemente, sobre todo en un principio, tiende a inducir mucho. El terapeuta del péndulo tiende a inducir en mayor medida, Entonces, bueno, así, todas las formas de rastreo se van a encontrar con un gran problema y ese gran problema somos nosotros mismos. Ese es nuestro gran problema. Pero Nosotros vamos a mismos. aprender contigo en el curso que nos vas a dar en el mes de agosto, el 2, 3 y 4. Así que vamos preparando las Claro. agendas. Acá José Luis dice Sí, que así nosotros es. como administradores aportamos a que el cuerpo entre en su propio equilibrio. Gracias a todos Sí, por mira, participar. Gracias, Carlos. Las palabras para cerrar esta noche de conocimiento junto a Carlos Zamora. Carlos, adelante. sí. Bueno, primero, gracias a todos por participar, ¿verdad? Y bueno, esto es una invitación a participar en un viaje fantástico a través de la mente, de la sanación, yo diría del autoconocimiento e incluso de nuestra propia espiritualidad, que va a tener como consecuencia la sanación. Todo es posible excepto lo que uno no cree o no quiere. Eh, pero basta con que en tu mente surja una posibilidad para que esa posibilidad ya exista dentro de las infinitas posibilidades del universo. Todo lo que surge en tu mente ya existe de forma potencial como posibilidad. Entonces, en la medida que tú en tu mente crees que algo es posible, entonces ya es posible de hacer. ¿Por qué? Porque eso que ya está en tu mente ya existe como posibilidad en las infinitas posibilidades del universo. Todo es posible, excepto lo que tú no crees. Así que bueno, los invito a todos a participar de este curso. Va a estar muy, muy interesante. De eso me encargo yo.
ustedes solamente tienen que participar con muchas ganas de aprender, ¿verdad? Y muchas ganas de, digamos, de practicar lo que vamos a hacer. Eso es. Gracias, Carlos Zamora. Bueno, desde aquí, pues, ya que están las ventanas abiertas, entonces vamos a darle un aplauso a Carlos. Que se vea, que se vea, que se vean las manos. Ahí está. Gracias, Carlos, por brindarnos. Ya estaremos viéndonos en persona con Carlos Zamora, que viene para este excelente curso que nos va a sumar como sanadores, como terapeutas, el 2, 3 y 4 de agosto. Muchísimas gracias, 2, 3 Carlos. y 4 de agosto. Sí. Gracias. Antes de terminar, Sara, Sí, déjame, por favor, claro, déjame dar claro. un dato que me Por están favor, pidiendo. adelante. Sí. Bueno, me están pidiendo de que hable 2 minutitos sobre el tema del curso. El curso en realidad originalmente es vía Zoom. Originalmente el curso es online. Sin embargo, de forma especial, mi gran amigo José Luis, que está por ahí, me invitó a, digamos, a Lima y me invitó para que yo lo diera a un grupo limitado de personas, 10 personas. Ahí en, digamos, Muy poquito, José Luis, muy poquito. Sí, ahora estaba viendo un lugar un poquito más grande para invitar a algunas personas más, pero es un curso presencial muy, muy pequeño, por lo tanto yo pediría que si es que alguien quiere participar, lo vea luego, ¿verdad? Muy luego. El curso, el valor del curso es de, en este momento, bueno, de forma normal vale $450. Sin embargo, de forma especial, para hasta la primera semana del próximo mes, está a $333, ahí con mi gran amigo José Luis, ¿ya? Hay más de $100 de descuento, pero solamente en grupo una edición limitada, ¿ya? Hay una edición limitada. José Luis me dijo que ya tenía visto un lugar un poquito más grande, pero en un principio, al menos, son 10 personas. En principio, al menos, son 10 personas, ¿ya? Para inscribirnos entonces con José Luis. Con José Luis también pueden entrar, bueno, todas las personas que contactaron a José Luis pueden hablar derechamente con él. Hay otras personas que los invitó, algunos coordinadores, como Marcela, ¿verdad? Como Nubia, contáctense con ellos, ¿verdad? Pueden también entrar a la página www.metodoresecado.com, ¿ok? Y ahí hay una También plataforma puede, también de inscripción para que ustedes puedan dejar sus datos y recibir información por WhatsApp. sí, Métodoresecado.com para estar en la contacto página, directamente y poder participar del curso con Carlos Zamoda. Método resecado y tecnologías mentales. Excelente, método Carlos. resecado de tecnologías mentales. Sí, después de la primera semana del próximo mes, el curso va a empezar a subir a sus valores normales. Entonces yo les pediría a todos los que estén interesados, solo inscríbanse, solo hagan un pequeño abono. No necesitan pagar todo. Hagan un abono y con ese abono ya dejan enganchado el descuento, ¿verdad? Y quedan con una patita adentro del curso. ¿Ok? Ese curso va a ser presencial Y y también al virtual. mismo tiempo virtual. ¿Ok? Va a ser presencial solamente para el grupo de personas limitado y al mismo tiempo se va a retransmitir en forma de, digamos, online. ¿Ok? Julia Bautista pregunta si el virtual es la misma fecha, ¿correcto? Es lo que estás diciendo ahorita. Sí, sí, en la misma fecha y va a tener la misma calidad. Ni se Y el preocupe mismo por eso. precio también. Sí, el mismo precio. Lo que El mismo sucede es precio. que el presencial Ujú. decidimos bajarlo de forma especial hasta el valor online, Correcto. porque este valor online se me es más barato. Pero como José Luis quería invitar a más personas, digamos, y como es chiquitito, él decidió por muy poquito tiempo dejarlo al mismo valor. Pero, como te digo, en unas semanas más ya no va a estar. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya Eso quedamos es. al tanto. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Bendiciones para todos ustedes, sanadores, terapeutas. Gracias, Carlos Zamora. Buenas Bien, noches. muchas gracias. Que estén todos muy bien. Me despido y va a ser hasta la próxima. Nos vemos en otro momento, Sara. Que estén muy Gracias. bien. Saludos a todos, chicos. Que estén muy bien a todos. Chao, chao. Gracias.